Bueno, casi las 5 menos 20 de la tarde. Hoy hablamos de la figura de Adolfo Suárez. Se suceden las imágenes de la despedida al primer presidente de la democracia. Vamos a glosar su figura, como decíamos, con ayuda de tres invitados: Gorka Moreno, Guillermo Lorea y Ana Jiménez. Gorka, ¿qué tal estás? Bienvenido. Encantado. Muy buenas tardes. La primera vez que vengo, un placer. ¿Nos acompañas en esta tertulia? A ver qué tal. Claro que sí, periodista con criterio. Gracias, Gorka, por acompañarnos. Ana Jiménez, ¿cómo estás, Ana? Muy buenas tardes, Muy buenas Amaya. tardes. Encantada de volver a estar aquí con vosotros en un día tan especial para España. Sin duda alguna. Guillermo Lorea, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Bien, y vosotros, buenas tardes. Pues no, un día más juntos aquí. Sin duda, un día importante, ¿verdad? De las imágenes de la Capilla Ardiente con la que hemos abierto hoy nuestro programa, sin duda muestran muchos aspectos de nuestro país. Si nos fijamos en los rostros, en las miradas, en el dolor profundo, ¿no?, que también demuestra el rey don Juan Carlos cuando le coloca esa distinción a título póstumo. Ana Jiménez, comenzamos contigo hoy. ¿Qué sensaciones te dejan, ¿no? También las formas del hijo de Adolfo Suárez, esos abrazos, esas miradas, bueno, esas banderas a media asta. ¿Qué sensaciones te deja la muerte de Adolfo Suárez? A mí, desde luego, muchísimos recuerdos, porque lo recuerdo bastante bien cómo aconteció desde que él llegó a ser presidente del gobierno. Y hoy la muerte, viendo desfilar ahí pues a una persona tan importante en aquel momento como fue el rey, que fue una de las personas que confió plenamente en Adolfo Suárez. Un hijo que tiene mucho del semblante de su padre. Una de las cosas es la cercanía, una mirada siempre al frente que tiene este hijo que le ha heredado de su padre, una forma de estar cercana y con mucha ética con la gente que le está rodeando. A mí me da la imagen en general, cómo van desfilando todos. Lo primero es de muchísimo respeto, que es lo que se merecía fundamentalmente nuestro primer presidente que hemos tenido, de una cercanía tremenda, porque fue un hombre sincero, honesto y que supo marcar un camino con una trayectoria muy firme. Gorka, vemos esas primeras imágenes del día de hoy, quizá las más importantes, pero ¿qué recuerdos tienes? Eras muy joven, desde luego, cuando dijo adiós a la política, ¿no?, Adolfo Suárez. ¿Qué sensaciones y recuerdos tienes de entonces y de toda su trayectoria, pasando por esa dureza de la enfermedad, también esos 12 años, las imágenes que nos deja la familia, los presidentes que hemos tenido, Felipe González, Rodríguez Zapatero, José María Aznar, ahora Mariano Rajoy? ¿Cuál es la composición del lugar que te haces? Yo recuerdos pocos, nací en el 78, el año de la Constitución. Casi todo lo que sé de él lo he aprendido después a base de leer o de contactar con gente. He podido hablar con personas vinculadas a él en Navarra a nivel político. Todos destacan por encima de cualquier otra cualidad que era un hombre con una capacidad de persuasión tremenda. Incluso algunos que decían que en las distancias cortas te ganaba tan fácilmente que se apartaban unos metros porque te convencía hasta lo que tú no querías convencerte, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado me da mucho respeto, sobre todo por un motivo, porque creo que una persona que es capaz de dimitir, cercado como estaba él por el poder militar, por su propio partido, donde había un conglomerado de ideologías tremendo, por la propia oposición, que creo que fue excesivamente salvaje, porque yo creo que a Adolfo Suárez también hay que estudiarle en su contexto. A cada líder hay que estudiarlo en la época en la que le ha tocado hacer política. Él venía del movimiento franquista, lo sabemos todos, pero también creo que tuvo mucha valentía y creo que fue de los pocos políticos que han dormido con una pistola debajo de la almohada. Creo que eso también dice mucho, porque tenía miedo hasta de los suyos, ¿no? Entonces estuvo cercado por todos y creo que hoy, sí, hoy se escuchan muchos elogios hacia su figura, pero creo que muchas personas no han sido justas también con él, y me parece que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y que en la actualidad, por lo menos en cuanto a su talante, más allá de que uno esté de acuerdo o no con sus ideologías, creo que más personas como él harían falta en política, por lo menos con el talante para alcanzar consensos y pactos. Fue el timonel, ¿no?, de la transición. Hablemos del valor político de Suárez y de cómo podríamos imaginar ahora, con la situación que tenemos, una figura política similar, ¿no?, basada quizá en el diálogo, en la concordia. Guillermo, ¿qué sensación te deja a ti también? Yo creo que hacer estos ejercicios de política ficción son un poco arriesgados.
Yo creo que cada uno le toca vivir las circunstancias que le tocan vivir y enfrentarse a los retos de su momento. Entonces yo creo que él fue hijo de su época y tuvo que afrontar unos retos, y ahora los políticos de hoy tienen que afrontar otros distintos. Yo creo que la España de hoy no tiene nada que ver con la España que heredó él en su primera presidencia del gobierno, cuando fue designado por el rey ante la terna que presentó su consejo. Y luego pues no tiene nada que ver las necesidades que tenemos hoy en día. Desde luego el consenso siempre es fundamental, pero en aquella época lo era quizá todavía más, ¿no? Probablemente una figura de un perfil tan estricto, tan específico como el de Adolfo Suárez, hoy en día pues no sería a lo mejor el ideal, pero sí yo creo que yo creo que hay una serie de rasgos comunes de este querido presidente nuestro que son siempre extrapolables a cualquier época, ¿no? Yo creo que la habilidad, el don de gentes, el carisma, el sentido de la responsabilidad, del deber, de la dignidad. Era una persona humilde y sencilla, pero cuando él representaba a todos los españoles y era presidente del gobierno, tenía una profunda dignidad, que es la que daba el cargo que representaba y que ostentaba, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que no serían extrapolables, pero otras que lo son y lo seguirán siendo siempre. Y de hecho estamos hoy aquí y el legado que tenemos es indudable, ¿no? Sí. Que eso tenemos que agradecer a él. Apreciaciones sobre Adolfo Suárez, el expresidente del Gobierno, fallecido en las últimas horas. Vamos a preguntar también qué fue Adolfo Suárez, qué se puede destacar. El diálogo y la concordia han sido dos palabras muy reiteradas. Nos ponemos en contacto en directo a través de conversación telefónica con el expresidente del Gobierno de Navarra y expresidente de Convergencia de Demócratas de Navarra, del CDN, partido ya desaparecido. Juan Cruz Alli. Señor Alli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Amaya? Gracias, Juan Cruz, por acompañarnos. ¿Qué podríamos decir y qué sensaciones también, ¿no? Es la primera pregunta que hemos lanzado hoy al aire, nos deja la muerte y la figura principalmente de Adolfo Suárez. Hombre, por una parte la tristeza, aunque es una persona que ya había desaparecido del mundo de los vivos en el sentido de actividad no solo política, sino incluso personal por su enfermedad, pero es lo cierto que se ha perdido un valor muy importante como persona, un hombre que fue referente para conseguir que este país pasase sin rupturas violentas, cosa que nadie sospechaba en aquel momento que se pudiese producir. Desde la dictadura a la democracia, fue un ejecutor fiel de un planteamiento que se hicieron desde la jefatura del Estado y que diseñó Torcuato Fernández Miranda, pero no solo Fernández Miranda, que es el hombre que aparece, sino también algunos servicios del Estado que desde hacía mucho tiempo contaban con que el régimen acabaría con Franco por sí mismo para dar a este país un salto en el espacio y volver a recuperar algo que era un desideratum de pocos, pero sí de suficiente gente en el país, que era convertir a este país en un país moderno, en un país democrático, en un país europeo de verdad. Y esto lo hizo un hombre, pues en principio vamos a decir anodino, un hombre quizá con una gran ambición política, que no es malo, que es una necesidad, que fue un gran ejecutor, que era Adolfo Suárez. Y por tanto, hoy cuando se le tributan tantos homenajes y se hace este reconocimiento, pues hay que pensar primero su significado, su trabajo excelente, pero también hay que pensar en la realidad caínita, que lo he escrito hoy, caínita y de poco agradecida de este país. Hace falta que aquí se muera la gente para reconocer lo mucho que ha hecho, porque en vida ya nos encargaremos de cortarle la cabeza, de maltratarlo, de abandonarlo, de vilipendiarlo, de no respetarlo incluso, de ser absolutamente desagradecidos. Y todos estos adjetivos son pocos para lo que en vida se le hizo a Adolfo Suárez desde el UCD primero, desde sus socios, desde toda aquella gente a los que él había conseguido arropar en torno a su liderazgo. No lo olvidemos, que si no, no hubiesen sido lo que luego llegaron a ser muchos, y sobre todo hay que pensar en qué poco aprende un país como este al cabo de los años de los grandes símbolos y de las grandes personas que como Adolfo Suárez ha tenido, porque lo que él logró dialogando, buscando el encuentro, poniendo el interés general por encima del puramente personal y partidista, lograr que fuerzas tan antagónicas como la derecha franquista o el Partido Comunista se integrasen en un proyecto común, buscando el diálogo, haciendo renuncias, en definitiva, lo que es una conducta
puramente democrática. El consenso es la razón de ser de un sistema plural y democrático, pues vemos como luego, efectivamente, yo creo que, salvo algunos momentos de Felipe González, por regla general, no ha habido un seguimiento de ese espíritu que hoy todos lo recordamos, curiosamente, el espíritu de la transición, pero que se hace muy poco para plasmarlo. Señora Allí, nos quedamos con esa reflexión, un político, como decías, bueno, pues para quien el interés general es lo que le movía realmente, ¿no? Su talante Pues sí, personal, el interés general, el ayudar a la conciliación y a la paz entre los españoles, ¿no? Un político denigrado y abandonado, como también indicas. Juan Cruz Allí, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Nada, a vosotros, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Dios. expresidente del Gobierno de Navarra, ¿no? Un presidente, Adolfo Suárez en este caso, pues abandonado, traicionado, con grandes dificultades las que le tocó vivir, qué duda cabe. Tuvo que ser unos años durísimos, pasar de una dictadura como la que habíamos tenido, con un referente en Europa de tantos cambios como estaban sucediendo, ¿no? Y España tenía que comenzar a cambiar para poder evolucionar. Y fue consiguiendo esos pasos este hombre con este talante tan excepcional en ello. Fraguar un consenso entre diferentes ideologías y cómo estaba estructurado y qué convicciones tenía entonces nuestro país, España, y que rodeado le tocó luchar pues, con una extrema derecha muy fuerte, con los grapos, con ETA, que no nos podemos olvidar, hasta que en 1981 se produce esa dimisión, que yo creo que hay gente de la que hoy le está magnificando. Yo les invitaría a que hiciesen una reflexión de lo que hicieron en aquella época con una persona con semejante valor humano, con un recorrido que ha tenido profesional y vital, que no se debería abandonar para nada en el estudio en estos momentos de nuestros adolescentes y de los que nos siguen, porque de ahí marca el inicio de lo que hoy podemos tener en este momento. Y como decía Iñaki, esa persona Guillermo. hoy, ay, perdona, Guillermo, Sí. hoy esa persona aquí, ese mismo hombre, habiendo vivido lo que estamos viviendo en este momento, creo que hubiese tenido un papel importantísimo que se necesita en nuestro país, en nuestra política y en nuestra sociedad. Coherencia, dignidad, diálogo y el saber estar muy cercano a la gente, que hoy los políticos que tenemos no lo tienen. 3 días de luto decretados, vemos las banderas en Navarra también a media asta, en la delegación del Gobierno. Es el libro de firmas, para quien lo desee puede expresar sus palabras de pésame y condolencia por la muerte de Adolfo Suárez. Son gestos importantes, 3 días de luto son suficientes, es un gesto adecuado, ¿consideráis, bueno, para este hito en la historia de nuestro país? Yo creo que sí, quiero decir. Personalmente no me suelo fijar mucho en este tipo de detalles, considero que esto ya entra parte de lo que es el protocolo institucional. A mí me parece que es la historia la que debe poner en su sitio a cada uno y yo creo que la historia debe ser justa. La transición no fue 100% modélica, tiene sus puntos oscuros, tiene sus luces, tiene sus sombras. Su capacidad de maniobra tampoco fue probablemente toda la que a él le hubiera gustado tener, sobre todo por esa extrema derecha, por ese poder militar que le impidió quizás en algunos ámbitos ser un poco más aperturista. Desde mi punto de vista quizás fue una transición un poco bastante marcada también por el pasado. Las víctimas, las personas que habían sufrido las secuelas del régimen de una guerra, quedaron un poquito, desde mi punto de vista, un poco desamparadas, ¿no? Y de hecho hoy es el día que estamos todavía trabajando el tema de la memoria histórica, pero en conjunto no se puede negar que el bagaje esté ahí. A mí los gestos institucionales me parece que a la familia les reconfortarán, que son necesarios, pero me parece que es la ciudadanía y sobre todo los medios de comunicación, los periodistas que trabajaron con él, los que a mí me gustaría que nos muestren la verdad. Yo ayer, por ejemplo, estaba escuchando a compañeros de profesión consagrados que trabajaron con él, como Victoria Prego, como Fernando Onega, y desde luego me daban muchísimas más claves de lo que había sido Adolfo Suárez que otros líderes políticos, ¿no? Como Alfonso Guerra, por ejemplo, que una de las cosas más curiosas, que fue uno de sus mayores látigos cuando estaba en la oposición y, sin embargo, después, cuando ya abandonó la primera fila, contaba ayer Onega
que había sido una de las personas que más se había preocupado por Adolfo Suárez a nivel personal. Pues esos son los detalles que a mí me gusta y me interesa saber, más allá de los gestos públicos. Eso es, bueno, es el valor quizá de los periodistas que trabajaron muy cerca, ¿no?, de Adolfo Suárez, sí. como es el caso que indicas, ¿no?, de Prego, de Onega o de Luis Herrero, también comentábamos antes, ¿no, Guillermo? Los hombres que le llamábamos Adolfo, creo que se titula. Los que le llamábamos Adolfo. Yo creo que estoy de acuerdo con Juan Cruz en que era un hombre quizá más de ejecución que de planificación. Creo que fue elegido porque, aparte por su juventud y por una serie de virtudes personales, capacidad de convicción, de encanto personal, etcétera, bueno, pues yo creo que fue elegido por una serie de características que hemos dicho antes y que funcionaron muy bien. Supo ejecutar ese plan que también coincidió con Juan Cruz, que planeó o planificó esa hoja de ruta Torcuato Fernández Miranda, ¿no? Y que nos llevó a donde nos llevó. Es decir, se topó bueno, pues se topó con problemas, con oposiciones, por supuesto, pero no debemos olvidar que fue capaz de sacar adelante, para mí me parece que es el mayor logro y que yo creo por el que muy pocos estaban apostando realmente en cuanto a la capacidad, no en cuanto a deseo, sino en cuanto a la capacidad de éxito, es la ley para la reforma política. La verdad es que consiguió que los procuradores en Cortes, que estaban todavía de tiempos de Franco, bueno, pues se disolvieran y se creara una ley para la reforma política, unas elecciones que luego fueron constituyentes, porque las Cortes que surgieron de aquellas elecciones primeras hicieron la Constitución y volvieron a disolverse para volver a plantear unas elecciones que, por cierto, Adolfo Suárez volvió a ganar y volvió a sacar 165 escaños y algún porcentaje ligeramente a unas décimas por encima. A pesar de lo cual, luego no pudo mantenerse en el poder, entre otras cosas porque ahora, con la perspectiva y el paso del tiempo, se le va haciendo justicia. No es cierto que se le haya empezado a reconocer ahora. Yo creo que a mediados de los 2000, por allí empezó otra vez a recuperarse un poco la figura, en un momento en el que muchos querían reivindicar el centro cuando nunca habían estado en el centro. Pero bueno, al final bueno, pues logró estar ahí. Sí, bueno, entre otras cuestiones, Ana, que nos llaman la atención, ¿no?, es la dimisión. En este país estamos muy poco acostumbrados a ver que alguien dimita, ¿no?, realmente en cualquier era de los escenarios posibles, ¿no? Efectivamente, y además, casi nos sorprende. Una de las cosas que iba a decir es la ahora, oposición, ahora que hablas de la dimisión, cuando no termino la frase, era la oposición tan feroz que ejerció Felipe González y tan injusto que fue el Partido Socialista en esa moción de censura que, si bien desde el punto de vista parlamentario no prosperó, sí fue un desgaste y fue el principio del fin, ¿no? Sí. Yo creo que ahí, en mi opinión, y después de conocer, ¿no?, el recorrido histórico, como decías, ¿no?, tras una perspectiva en el tiempo, qué bien se pueden ver las cosas en ello. Yo creo que ahí hubo una precipitación del Partido Socialista. Yo diría que fue canalizada de tal forma el ansia de poder. La verdad es que las ganas que teníamos de salir de la dictadura y teníamos ese espejo que era Europa con todas esas cosas, y por nosotros, ¿por qué no lo podíamos conseguir? Faltó madurez en esos políticos, un hombre que dio ese grado, ese paso de gigantes, esa estabilidad no se permitió consolidar, porque probablemente los historiadores, los que saben estrujar mejor todo aquello que ocurrió, probablemente podrían definir que fueron unos acontecimientos demasiado agresivos en ello y que se perdió ahí la coherencia de seguir progresando con estabilidad en este país. Ansias de poder, las ganas de estar ahí y de poder dirigir, cuando esto no tenía muy poca madurez. Nos fijamos también en los medios de comunicación, ¿no? En aquella época nada que ver, desde luego el panorama audiovisual, por ejemplo, ni de medios de comunicación escritos o digitales, ¿no?, como ahora. ¿Cómo vemos a Adolfo Suárez, por ejemplo, en esas imágenes, ¿no?, en blanco y negro, muchas de ellas, con un lenguaje muy distinto, con unas formas distintas? Lo vemos, es raro, ¿no?, ver a un presidente en un sofá explicando su mensaje ante los españoles. Es muy distinto, nada que ver, ¿no? En un sofá de casa, su primer discurso, además, quiero decir que rompía un poco con todos los protocolos. A mí me ha llamado mucho la atención, revisando un poco libros y hemeroteca, la poca esperanza que además despertaba en gran parte de la prensa cuando se le designa,
casi todos los medios, Cambio 16 y muchos otros, eran tremendamente críticos. Le Figaro, De Observer, la prensa alemana, o sea, nadie daba un duro por él, pensaban que era un hombre continuista del régimen, y sin embargo fue Carrillo quien afirmó en un artículo que a lo mejor podía ser una persona que podía servir para ese cambio, porque le había escuchado un discurso hablando de la democracia que a él le despertaba de alguna manera pues un mensaje, le parecía que estaba trasladando un mensaje diferente a lo que se venía haciendo. Y es curioso, ¿no?, que fuera Carrillo quien viera más su potencial cuando fue designado, que todavía el PC no había sido legalizado, ¿no? Y también en alguna publicación del Partido Socialista también se dejaba entrever eso. A mí me llama mucho la atención ese tratamiento que se hizo en los medios, y además yo creo que la prensa tampoco fue especialmente benévola con él. Yo creo que la prensa fue bastante dura. El tema personal, Adolfo Suárez Carrillo, no te extraña tanto eso que acabas de decir si tú miras la evolución en los acuerdos que se fueron logrando y los pactos de la Moncloa, cuando ves o descubres a veces, la primera vez que lo lees, cómo el Partido Comunista renunció antes a la forma republicana de Estado, de jefatura de Estado y a aceptación de la bandera bicolor, mucho antes que el Partido Socialista, que finalmente, si había una democracia, terminó por ceder, pero realmente el Partido Comunista, en ese sentido, en muchas cosas, sorprendentemente para lo que pudiera parecer en un principio, lo puso más fácil, probablemente. Hombre, también igual, probablemente, Guillermo, porque lo tendría más difícil si no rompía con aquello, ¿eh? El Partido Socialista probablemente tendría ya un pie mucho más metido que él, y si él no rompía con todo eso, lo tenía muy complicado de entrar, y se encontró con la persona quizá con la mejor de posibilidad de diálogo para poder tener el También Partido fue una Comunista. época de cambios. En aquel momento, al poco tiempo, el Partido Socialista pues renunció, obrero español, renunció al marxismo-leninismo en Suresnes, etcétera. Fue una época de muchos cambios en la derecha, en la izquierda. Pero eso eran cambios además que se estaban produciendo y ya se habían ocurrido en Europa. No tenía mucho sentido seguir con la ideología marxista-leninista en aquella época. Vamos, pero sí es de era su resaltar debacle, una cosa, si no. no hubo ruptura, fue transición porque no hubo ruptura. No. Las instituciones siguieron siendo las mismas, el mismo gobierno, las mismas cortes, elegidas de otra manera por sufragio universal, etcétera, pero estaban los mismos tribunales, las mismas gobernaciones civiles elegidos por unos gobiernos distintos. Yo creo que no teníamos capacidad para hacer, tenía que ser una transición, una ruptura. Quizá, y España ya era un reino, no tenía rey, pero desde el año 46 era un reino. Y faltaba la monarquía parlamentaria, faltaba la de parlamentaria. Bueno, nos quedamos con estas impresiones, desde luego es un tema que duda cabe, pues nos deja muchas sensaciones, muchas ganas de profundizar en él y de ver aquel momento, ¿no?, de la historia de nuestro país, desde luego un momento apasionante para quienes lo vivieron ya con más edad, para nosotros que éramos bastante jovencitos entonces, pero que todavía recordamos, ¿no?, tenemos en nuestra retina algunos retazos. Gorka, muchísimas gracias, Gorka Moreno, gracias por acompañarnos. Ana Jiménez, Guillermo Larrea, muchas gracias. Por cierto, noticia también de este mediodía, que el aeropuerto Madrid-Barajas llevará el nombre de Adolfo Suárez y se denominará así, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y esto nos hace recordar en otros aeropuertos internacionales, por ejemplo, ¿no?, el JFK, el Charles de Gaulle en París. Bueno, pues ya tenemos el nuestro. Ya tenemos el nuestro, efectivamente. Gracias a los tres por acompañarnos y a ustedes por seguir ahí. Después de una pausa les contamos otras historias.